Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy les traigo un nuevo capítulo de este reaccionando. Espero que les guste. Antes de comenzar, suscríbanse al canal para más contenido como este. También dejen su like y comenten qué les pareció. Sin nada más que decir, comenzamos reaccionando a las misiones secretas de Izuku, Black PS2X Cap 10. No podemos. Era domingo por la mañana en la ciudad. Como siempre había mucha tranquilidad en el fin de semana. Las nubes tapaban el cielo para la llegada de una tormenta. Las calles estaban silenciosas de no ser por algunos vehículos que pasaban algunas veces, casi no había nadie caminando por las veredas. Pero nos centramos en la Academia UA, donde los alumnos que quedan están sin hacer nada, la mayoría solo pasaban en tiempo a su forma o con otros, solo unos pocos se estaban esforzando para terminar sus deberes de la escuela, ya casi eran finales del año y había que terminar para poder pasar de año. Algunos de los alumnos ya habían decidido terminar este año para ir a otra escuela, ya que no ayudaba a estar en una academia donde se estaba desmoronando todo, ya casi no había lugares donde hacer pasantías y eso complicaba a los pocos estudiantes, los fondos de la escuela casi escaseaban. La razón fue por la sociedad al enterarse de las pruebas, porque nadie quería estar asociado a una academia donde abundaba la ignorancia. Muchas empresas que estaban con la UA se habían separado ante el escándalo, dejando solo a unos pocos y a el gobierno para seguir a flote, pero ellos ya se hacían la pregunta de seguir haciéndolo en un lugar donde ya casi no había alumnos, y que si seguirá habiéndolo en el siguiente año. Dentro de la academia, más concretamente en los dormitorios, estaban lo que quedaba de la clase 2A, solos algunos sentados frente al televisor de la sala y otros en sus habitaciones. Desde aquí nos centraremos en la cocina, donde se reunían algunos para hablar. Ellos eran Kirishima, Hirou, Ochako, Mina, Kaminari y Tsuyu. Unos pocos vestían con lo que usaban para dormir mientras los demás ya estaban cambiados, estaban tomando jugo por la barra que separaba del comedor. Kirishima, secándose el pelo con una toalla. Pero entonces ¿qué harás si no encuentras alguna vacante? Ochako, no voy a otra escuela de héroes. Kirishima, iré a terminar este año en una escuela normal, y si no puedo lo haré en el siguiente año. Tsuyu, preocupada. ¿En serio estás segura de esta decisión, Ochako-chan? Ochako, ya dije que no hay vuelta atrás, mis padres ya hicieron los papeles. Mina, pero aún puedes hacerlos cambiar de opinión. Momo está haciendo eso ahora mismo. Ochako, sus padres decidieron sacarla, no ella. Yo pedí esto a los míos y aceptaron, tome mi decisión. Sus amigos hacían un intento desesperado para hacer cambiar la opinión de Ochako sobre dejar la UA, pero no parecía hacer ningún efecto en su decisión, ya parecía que no podían hacer nada más, haciéndolos sentir frustrados por no hacerla cambiar de opinión. Mina, no es justo, el grupo la miro. ¿Por qué te irás? Ochako, mirando hacia abajo. Ya no cubie. Mina, ¿eso es lo único? Kirishima, creo que no es bueno meterse en su decisión. Ochako, perdonen, pero mejor iré a bañarme. Abandonando el área de cocina para ir al elevador, pudo escuchar cómo empezaban a discutir el grupo sobre algo nuevamente, posiblemente de su decisión de abandonar la UA, pero no parecía importarle. Sus razones para esa decisión solo la hacían sufrir con recordarlo. No era solamente por haber creído eso de que Izuku era el informante de la liga, sino por lo que está pasando cuando sale a la sociedad. Esas veces que salió afuera de la escuela se sintió observada mientras caminaba por la calle, seguido por un silencio al principio, para luego empezar a escuchar susurros por su alrededor. Las veces que miró atrás para saber qué era, se encontró con las miradas de la gente. No hacía falta ser experta en emociones para saber qué sentían al reconocerla: molestia, enojo, decepción. Casi no había algún momento que no sintiera esas miradas alrededor suyo. La historia continúa abajo. Claro que el tiempo podría pasar y que la dejaran de mirar, pero la única emoción que se podía sentir mayormente ahora cuando sale, sería la decepción de las personas. Ante la vista de sus compañeros podría ella verse normal como todos actualmente, pero ya sentía no poder seguir. Su confianza estaba caída por cómo la veían las personas. ¿Cómo ayudar a alguien si no tienen confianza en ti, o en sí misma? Mientras estaba apoyada por la pared del elevador, empezó a abrazarse a sí misma. Solo por recordar todo eso sintió como su cuerpo entró en nerviosismo. Pasando al siguiente lugar donde estaban las habitaciones de las alumnas, en su cuarto estaba Momo sentada en su cama atendiendo una llamada de su madre por celular. Vestía con una remera rosada común y los pantalones azules de gimnasia de la escuela. Momo, madre, por favor, en serio quiero quedarme. Madre de Momo. Cariño, ya sabes la respuesta, no se puede cambiar más esa decisión. Momo, pero solo hace falta un año más para terminar el curso, solo es eso y ya podré graduarme.
Momo, lo que hacemos es por tu propio bien, no se trata solamente por el deterioro de la UA, tus notas bajaron y casi no aumentaron, sí subieron pero aún hacía pruebas a duras penas. Momo, lo sé muy bien, pero volveré a estudiar lo suficiente para aumentar mis notas si estoy en el siguiente año, lo juro. Suspiro. Creo que no va a haber un siguiente año si siguen así las cosas. Momo, aumenté mis notas, en serio. No entendiste lo que quise decir. Momo, ¿eh? Tu padre me contó lo que posiblemente le pase a la academia. Por la falta de alumnos y sin conexiones con otras empresas de héroes para las pasantías de los alumnos para el siguiente año, el gobierno está considerando cerrar la UA. Momo con esa noticia se sintió impactada, pasando unos segundos en shock, empezó a pensar las razones y enumerarlas. El descontento de la sociedad hacía críticas de la escuela sin parar, la falta de los alumnos los hacía malgastar recursos que serían esenciales en otras academias, y sin la conexión con las empresas de héroes para hacer pasantías no los hacía útiles en el siguiente año, los alumnos tendrían que ir a las que tenían aún conexión pero no podrían ir todos en conjunto. Solo esas 3 razones serían suficientes para cerrar la escuela. Aun cuando tu padre y yo cambiemos de opinión, cerrarían la escuela. Momo. ¿Pero qué pasará con los demás estudiantes? No sé qué pasaría, pero posiblemente les avisen si cerraran la UA antes de que termine el año, así para que los estudiantes planeen qué hacer antes de que cierren. El gobierno tendrá que decidir. Momo estaba preocupada por todo esto, ¿qué harían sus compañeros si cerraran la UA? ¿Tendrán alguna oportunidad de seguir en contacto? Porque si ella se va a estudiar al extranjero no sabría si seguiría hablando con ellos ante la diferencia horaria, sería un problema mayor si todos se separaran a diferentes escuelas, ya casi no podrían hablar y terminar olvidándose de ellos, algo que ella no quería que pasara. Alguien habla de fondos y ya iré, gracias. Momo, tengo que colgar, hablamos mañana. Momo, ese sí madre. Bien, adiós cielo. La azabache al finalizar la charla con su madre se dejó caer de espaldas a su cama, levantando sus pies y volcarse a un lado abrazando sus piernas, ya no sabía qué hacer en este punto, no quería irse y dejar a sus amigos, pero ahora ya no era decisión de sus padres, sino de la sociedad. El sol mientras empezaba a ocultarse, los alumnos, maestros y héroes empezaron a reunirse otra vez al comedor de la escuela para seguir con la proyección del pasado. Los profesionales ya habían acordado a seguir mirando solo para no quedarse con la duda de qué pasó después, dejando el trabajo de vigilancia nocturna a otros héroes, pero cuando surga una emergencia responderían rápidamente al llamado. Los alumnos llegaban para sentarse en las mesas del comedor, todos hablaban para pasar el tiempo mientras Mei arreglaba el proyector. Pero entre la mesa de los profesores empezarían a hablar de cierta noticia que les llegó ayer. Cementos. ¿En serio el gobierno decidirán cerrar la UA? Snipe. ¿Van a decidir hacerlo o no? Aún no se reunirán. Midnight. Pero no pueden cerrar la escuela, todavía hay alumnos que se quedaron. Aizawa. Saliendo de su bolsa para dormir, no hay suficientes alumnos para que la academia siga el siguiente año, no cumplimos ahora ni con los requisitos mínimos de estudiantes para una escuela de héroes. Toshinori. Pero podrían llegar candidatos el siguiente año, aún puede haber algunos que quieran entrar. Lamento bajar más los ánimos esta vez, pero no parece que sean muchos. Toshinori. ¿También las solicitudes? Nefu. Medio despierto, las solicitudes bajaron, esta vez no recibimos ni la mitad de lo que siempre recibimos por año. Muchas de ellas fueron canceladas. Desde la reciente noticia, Nezu empezó a buscar soluciones toda la noche entre documentos y archivos, pensando en algo en lo que se podría enfocar para que no se pudiera cerrar la UA, y para su ayuda de estar despierto toda la noche, consumió varias tazas de café, dejándolo ahora casi sin poder estar despierto. ¿Es que solo hay malas noticias cada día? Ectoplasm. ¿Pero qué se puede hacer ahora? Nezu. Solo nos queda esperar la decisión. Los maestros en tener que esperar la decisión del gobierno sin poder declarar alguna defensa de su parte para no cerrar la escuela, les hacía sentir desesperados. En el momento que ya no llegaba nadie más, Aizawa preguntó. Aizawa, ¿están todos aquí? Entre varias voces de héroes y alumnos del comedor, se decidió que estaban todos. Aizawa. Entonces préndanlo. Power Loader asintió y prendió el proyector. Bajo la oscuridad de la noche en la capital de Somalia se podía notar la falta de luz, pocos edificios estaban conectados a la electricidad y solo una gran pila de humo alzándose a lo lejos con algunas llamas se notaba nada más, pero en ese día las estrellas y la luna iluminaban de forma natural toda la ciudad.
Los helicópteros ligeros que volaban por la ciudad tenían esas vistas ahora, las que Izuku observaba en silencio con su rifle en posición. Esto era desde donde terminó la anterior proyección que miraron y eso les hizo dar escalofríos a algunos de los sensibles. Bajo el sonido de las hélices girando, se podía notar poco a poco el ruido de las olas del mar, eso le llamó la atención del pelibede para agachar la cabeza y mirar hacia abajo, era la playa que era iluminada con la luz de la luna, el agua brillando y la silueta de los helicópteros pasando por la arena era lo único ahí. Pasando unos minutos de vuelo llegaron a la base del aeropuerto, algunas de las pistas de aterrizaje estaban iluminadas para ser visibles, por los hangares salían y entraban soldados por diferentes cosas, unos se agrupaban con un grupo otros se concentraban en los vehículos. Toda la base estaba en movimiento por lo de esa tarde. Los helicópteros aterrizaron, todo el grupo empezaba a bajarse de los laterales e irse a descansar por la misión completada, pero los sargentos Mkaber, Solomon, Jeff y el equipo Black tenían que ir hacia la sala de mando por el general. Izuku mientras caminaba sacó su casco para colgarlo en su cinturón, se estaba dirigiendo hacia el hangar junto con los demás, hasta que se detuvo para mirar a los sargentos y luego ir tras ellos llamando a uno. Izuku, sargento, Mkaber, dándose la vuelta. ¿Qué pasa, Kellar? Izuku, ¿puedo pedir permiso para hacer una llamada? Ryuko, va a llamar a Shield. VK, Blacking. Eso sí puede, no creo que los soldados puedan llamar siempre que quieran. La sargento estuvo callada unos segundos, pero luego solo dio una señal para que la siga, el peliverde la siguió con los otros dos sargentos hasta llegar al hangar donde estaba la sala de mando. Él esperó afuera mientras Mkaber fue hacia un soldado, empezaron a hablar para luego ver cómo ella lo empezó a llamar, a lo que él fue hasta quedar al frente. Mkaber, puedes utilizar el teléfono señalando el teléfono de la mesa. Izuku, muchas gracias. Mkaber, solo es por esta vez, ¿entendido? Izuku, sí señora. Mkaber después se fue hacia donde estaban Solomon y Jeff, dejando a Izuku solo. Agarró el teléfono y empezó a marcar números rápidamente, parecía querer hablar con alguien tan rápido como fuera posible. Dejó de tocar botones y empezó a escuchar que sonaba, agarró una silla que tenía atrás para sentarse y esperar, duró unos minutos hasta que atendieron. Hola. ¿Quién es? Izuku. Hola Melissa, soy yo, Izuku. Melissa. Izuku. ¿Estás bien ahí? Izuku. No pasa nada, estoy bien. Lamento no haberte llamado antes. Melissa. Descuida, solo me alegra saber que nos llamas. Izuku. Les prometí que lo haría, ¿te contó mi madre que te llamaría? Melissa. Sí, me mandó un mensaje esta mañana. Izuku. ¿Cómo están ustedes? Kota y Eri comenzaron la escuela este mes. Melissa. Si ya empiezan a ir, ambos se adaptaron bien en su primer día. Izuku. Eri estuvo nerviosa. Melissa. Cuando quedamos en la entrada de la escuela sí, pero Kota la tranquilizó. Izuku. Qué bien, dile gracias de parte mía por apoyarla después. Melissa. Le diré. Izuku. ¿Y el profesor David? Melissa. Como siempre, ocupado con sus proyectos, esta semana tiene que presentarse en una conferencia. Izuku. Se toma descansos, ¿verdad? Melissa. Eso me aseguro, no quiero que termine medio dormido un día. De nuevo. Izuku. Sí. Ante la falta de palabras en su conversación, se empezaron a oír el ruido del hangar, las radios funcionando junto con las pisadas de los soldados que pasaban cerca eran lo único que se oía. Melissa. Preocupada Izuku, ¿pasa algo? Izuku. No nada, solo llame para escucharte. Melissa. ¿Pasó algo hoy? Izuku. Sí, pero no te preocupes por eso. Melissa. ¿La pasaste mal? Izuku. No tanto, pero tampoco lo pasé bien. Melissa. Solo queremos que no te pase nada, puede que hoy no fuese como esperabas, o tal vez sí, pero no siempre puede salir como quieres. Izuku. Sí, eso puede pasar. ¿Cómo estás tú? Melissa. Un poco agobiada de tareas, puedo ser inteligente pero aún así son demasiadas. Izuku. Te advertí que pasaría eso. Melissa. Lo sé pero no creí que fuera mucho. Y Azi siguieron hablando para ponerse al tanto de la familia, pero después eran bromas y risas para pasar el tiempo, tratando de compensar el tiempo donde no pudieron hablar. Cuando pasó unos minutos, alzó la mirada para ubicar a su equipo, estaban en la mesa donde planearon anteriormente, junto con los sargentos estaban hablando con el general. Solomon al mirar a Izuku le dio señales para que vaya con ellos. Izuku. Melissa me tengo que ir, trataré de llamarlas cuando pueda pero solo una vez al día. Melissa. Entiendo Izuku, le avisaré a Inko, cuídate sí. Izuku. Lohare, te amo. Melissa. Yo también te amo.
Midnight. Suspiro de enamorada mientras se abraza. Ah, el amor joven. Aizawa, que estaba a su lado, solo suspiró de cansancio al verla comportarse como adolescente cuando es una maestra. Finalizando la llamada, se levantó de la silla para volver con los demás. Al parecer el sargento Jeff se fue del hangar mientras hablaba, ya que no se lo veía por ningún lado. Cuando llegó, Solomon empezó a hablar con todo el grupo. Solomon. Muy bien, todos escuchen. En primero, la misión fue un éxito, destruimos uno de sus almacenes y pudimos conseguir información. Kaber empezó a redondear por el mapa de la pizarra a algunas zonas de la ciudad con dos colores, rojo y azul. Kaber. Hasta ahora, con esa información obtenida, pudimos encontrar varias actividades de envíos y pagos de Seventh Wave por estas zonas de la ciudad, señalando las marcas. Las rojas son donde posiblemente sean almacenes para los envíos, mientras las azules serían los lugares donde se llevan sus pagos. SB. Levantando la mano, ¿qué tipo de pagos? Solomon. Leyendo un documento por las evidencias, se dice que cualquier cosa que pidan, hasta ahora pueden ser cualquier tipo de dinero con valor, diamantes, petróleo crudo, minerales para explosivos, cajas llenas de armas estadounidenses. SB2. ¿Nuestras armas? Solomon. No se sabe el por qué, pero así están pidiendo. Pixel. ¿Para qué quieren armas si venden armas? Naomasa. Muchos en el bajo mundo pueden pedir armas de cualquier tipo, pero que sean originalmente de ejércitos mejor. Kaber. Pero lo averiguaremos. Este es el comienzo de la investigación, buscaremos el resto de almacenes y los destruimos, ¿entendido? Todo el equipo Black. Sí, sargento. Todos los soldados del grupo al terminar la reunión empezaron a salir del hangar, e Izuku también, siguiendo a los demás hacia el hangar donde dormían. Caminando miró las estrellas del cielo mientras tocaba su reloj. Se apaga la pantalla. Ya todos empezarían a hablar de lo visto en pantalla por un rato. Kirishima. Casi no puedo entender cómo se maneja el ejército tan rápido. Tetsu. Te entiendo, bro, se maneja todo rápidamente al parecer. Zero. Es porque están entrenados, ya están acostumbrados. Toru. Eso parece. Aizawa. Considerando aumentar el entrenamiento si hay siguiente año. Con solo en pensar hacer eso les dio a la clase a un escalofrío. Prendiéndose el proyector quedó en silencio todo para seguir, pero no aparecía nada, ni imagen o sonido. Nezu. Powerlo, a ver qué pasa. PL. Mirando la pantalla de la computadora parece que desde aquí no puede leer este tiempo. Solo nos queda ir al que sí se pueda leer. Nezu. Bueno, entonces que sea AZI. PL. Bueno, ahora parece que pasaron 3 meses y algo. AZI se prendió el proyector. Se mostraba en pantalla un día soleado en Somalia, las vistas daban a las casas y edificios donde se notaba construcciones todavía en curso en las azoteas. Justo en ese momento, había pasado un helicóptero sobre esa parte. Dentro del helicóptero se mostró a Izuku vistiendo con su equipo completo, tenía puesto un casco con micrófono conectado al helicóptero. A su lado estaba el soldado Mac junto con otros, observando la ciudad lo más que podían, cada lugar donde podían aterrizar helicópteros, rutas por donde salir de la ciudad, bloqueos de calles nuevos, trataban de marcar en los mapas esos tipos de lugares cuando no se podía mandar drones de reconocimiento. El peliverde estaba haciendo esto para identificar más las calles, nunca se sabe si tendría que volver a pie ante un problema. Mirando hacia más adelante del helicóptero, se pudo notar una gran cantidad de personas subiendo una colina. Al estar más cerca, se mostró un edificio de 2 plantas, pero lo que llamaba más la atención era una gran cantidad de carpas hechos de basura y puestos a su alrededor. Varias personas se amontonaban al centro del lugar por alguna razón. Kosei. ¿Por qué hay una multitud? Rumi. Eso parece un pequeño mercado. Cementos. En medio de una colina no parece ser un buen lugar. GT. Señalando con el bastón, ¿esos son camiones? Izuku. ¿Qué está pasando ahí? Matt. Este es el centro de distribución de la Cruz Roja, se puede ver que llegaron los camiones de comida. Los camiones rojos en medio de la multitud llevaban grandes costales de lo que se repartiría, pero los civiles se precipitaron hacia los camiones, tratando de llegar a uno de esos costales que sobresalían de una parte. Unos pocos se subían al camión para tirar algunas bolsas, pero los que estaban arriba los golpeaban con varas de madera, tratando de hacer retroceder a la multitud y controlar la situación. La situación que pasaban los civiles somalíes los hacía tener pena a todos. Mandalay. Cielos. Rumi. Todas esas personas se pelean por comida. Kirishima. Están muy desesperados por conseguir algo. Kendo. ¿Tan mal están las cosas? Soldado. Ay. Señalando a los vehículos milicianos, tácticos a las 9.
Entre las personas que se dirigían al centro del alboroto, llegaban vehículos milicianos con hombres armados y torretas equipadas en la parte trasera, pasando al lado de los camiones y estacionarse cerca de ellos, pero eso a los civiles no les importaba al parecer. La situación del lugar no había cambiado ante su llegada, pero de pronto, al ver como uno de los camiones tiró los costales al suelo y que los civiles se fueran en cabeza para obtener algo de ellos, uno de ellos empezó a disparar a la multitud cerca de ese camión. Disparos de ametralladora pesada. Oh Dios. No. Malnacidos. Tan solo el primer disparo hizo que todos se estremecieran, pero al notar de qué fue lo hizo peor. Pocos alumnos y maestros tuvieron que mirar a otro lado ante lo mostrado. Pero otros han optado por quedar petrificados ante el acto brutal que se hizo. Izuku. Cielos. Matt. Carajo. ¿Vieron eso? Usando la radio, jefe. Dispararon a civiles desarmados sin ninguna razón. Piloto. Los EMAT, no podemos tocarlos. Los civiles empezaron a dispersarse de los camiones por el miedo, muchos se agrupaban pero tampoco se acercaban, solo miraban desde lejos la repentina acción de los milicianos. Ibara. Por Dios santo. Naomasa. Eso es un crimen de guerra. Momo. ¿Cómo no pueden hacer algo? En uno de los vehículos milicianos, un hombre quedó parado al lado de la ametralladora, usando un megáfono se dirigió a los civiles. Miliciano. Hablando en somalí, esta comida ahora es propiedad de la milicia. Regresen a sus casas. Piloto. Comando Super 6-4, hay soldados disparando civiles en el centro de distribución de Cruz Roja, solicito permiso para actuar. Radio. Super 6-4, ¿ya abrieron fuego? Cambio. Piloto. Negativo comando. Radio. Es jurisdicción de la ONU 6-4, no podemos intervenir, regrese a la base, cambio. Piloto. Entendido, 6-4, regresando. El helicóptero puso dirección hacia la base, mientras Izuku y los demás miraban con seriedad el lugar donde estaba el convoy miliciano. Por alguna razón, inexplicablemente la pantalla se enfocó en el grupo de milicianos, más concretamente el hombre del megáfono, que al mirar el helicóptero retirarse, simuló tener un lanzacohetes apuntando, y reírse al imaginarse derribar el helicóptero. Se apaga la pantalla. Rumi. ¿Cómo que no pueden? Nefu. La ONU no quiere que los estadounidenses se involucren en las entregas porque si no terminarán en combates frente a civiles. Nejire. Pero hay civiles en peligro. Nefu. Y peor será si comienzan a disparar, después nadie más se acercará a la Cruz Roja si se relaciona con el ejército. Kirishima. Entonces no hacen nada si ven a gente morir. Nefu. Lamentablemente es así. Entre la frustración de muchos se sentía en la sala por el silencio, nunca creyeron ver en sus vidas una orden tan absurda por la política. Segundos pasaron y se siguió con la proyección. Mientras Izuku y los demás volvían a la base después del reconocimiento, pasaban sobre la misma playa de siempre, las olas llegando hacia la arena y el día soleado le daban tranquilidad a las vistas. Pero en ese momento se podía escuchar la conversación del piloto con otro. Piloto. 6-1, aquí 6-4, zona segura, tengo malas noticias. Piloto 2. La palabra es Limo Durán, y no me interesa escucharte. Piloto. No es una palabra, es la abreviatura de una palabra. Piloto 2. Limo es una palabra de uso común y ese es justo el secreto del Scrabble, ¿entiendes? De uso común. Piloto 2. No, si no está en el diccionario no cuenta. Piloto. No necesita estar en el diccionario. Piloto 2. Claro que debe estar en el diccionario. Justo en ese momento Izuku vio a un helicóptero pasando al lado, seguramente debe ser el otro piloto que escucha en la radio. Piloto 2. Escucha, al volver a la base la sacaré del tablero. Piloto. Si tocas mi juego, te prometo que te agarro a golpes. Piloto 2. Jeje, sí, promesas. Ante la conversación que escucharon Izuku y Matt de los pilotos no pudieron evitar reír un poco. Matt al mirar hacia abajo se fijó en el agua de la playa. Matt. Qué hermosas playas, ¿qué tal el agua? Piloto. El agua está bien, pero llenas de tiburones. Eso le dio a Izuku una ligera preocupación mientras miraba el mar. Pasando de la playa por algunos minutos, pudieron llegar a la base sin ningún problema. Era igual que siempre, mantenimiento de vehículos por un lado, soldados en formación en otro. Cuando aterrizó en la base, el peliverde se fue directamente al hangar para sacarse su equipo. Pasando cerca de un Umbe pudo notar una voz conocida, así que miró del otro lado del auto para reconocer a Solomon hablando con un soldado, pero al notar su presencia se dirigió al peliverde. Solomon. ¿Kellar, vas a cambiarte? Izuku. Sí señor. Solomon.
Pues ve y luego espérame en la entrada del hangar del mando, te necesito. Izuku. Entendido. Ochako. Siempre hay algo que hacer, incluso cuando llega recién. Cementos. No siempre se puede descansar. Siempre puede llegar algo de repente. Ante la necesidad de su presencia, se fue a cambiar rápidamente al hangar, dejando guardados sus armas, el casco y lo demás, se quedó con la remera marrón claro, pantalones camuflados y las botas. Azi salió de los dormitorios para dirigirse al centro de mando, quedando en la entrada a esperar al sargento que salió junto a Ankaber. Izuku. Estoy listo, señor. Solomon. Síguenos. El peliverde asintió para luego seguir a los sargentos, dirigiéndose acerca de la torre de control del aeropuerto. Ankaber. ¿Cómo están las cosas en la ciudad Kellar? Izuku. Mal, están guardando chatarra cerca de las calles para bloquearlas cuando den la señal, no podemos saber ciertamente cuáles bloquearán. Solomon. Escuche por radio un pedido del piloto para una situación, ¿era de ustedes? Izuku. Sí, era el nuestro. Milicianos abrieron fuego contra civiles en la Cruz Roja. Ankaber. Maldición, ¿y qué pasó? Solomon. Ordenaron que se retiren. Izuku. Dijeron que no podemos meternos en asuntos de la ONU. Ankaber. Malhumorada, pero ¿cómo van a asegurarse de que lleguen los alimentos si apenas pueden mantener su base en el estadio? Ragdoll. ¿Tan mal están las fuerzas militares de la ONU para proteger los envíos de comida? Naomasa. No. En realidad sería por distintos motivos que no pueden intervenir directamente. Solomon. Es lo que hay, casi no se puede hacer nada sin que lo niegue la ONU. Ankaber. Suspiro políticos. En poco tiempo llegaron a un hangar poco apartado de los demás, Izuku siguió a los dos adentro para ver que se parecía a un lugar para arreglar helicópteros, siguiéndolos por cerca de la puerta de entrada hasta una sala custodiada por dos soldados. Cuando Ankaber abrió la puerta de la sala, se vio que por dentro estaba un hombre somalí sentado junto a una mesa, vistiendo con una camisa celeste oscuro, pantalón oscuro, zapatos, dos cadenas de oro en su cuello y un reloj también de oro. Mientras fumando un habano. Solomon. Kellar, quédate aquí grabando la interrogación, si algo pasa en la radio nos avisas. Izuku. Claro. Los sargentos entraron a la sala para hablar con el hombre mientras Izuku escuchaba por unos auriculares conectados al micrófono dentro del cuarto, por unos segundos solo se escuchaba burlas por parte del tipo, pero luego Solomon empezó a hablar sobre sus negocios. Se llamaba Ato, era un empresario del petróleo y las construcciones, pero además era un señor de la guerra que vendía armas a la milicia. Lida. ¿Por qué hablarían con un traficante de armas? Ryuko. ¿Será socio del grupo que buscan? GT. Tal vez sí. Hablando de más cosas, se le vio cambiar de expresión al mencionarse a Seven Wave. Él explicó que no tenía ninguna conexión con ellos, pero sabía que les vendía armas a la milicia, no les agradaba nada ese grupo. Para cuando pasaban los minutos mientras Izuku se aseguraba de que se grabara la interrogación, hablaron por la radio. Radio. Sark. Solomon, ¿está ahí? Cambio. Izuku. Usando la radio, estoy de parte del sargento, ¿pasa algo? Radio. Si puede avisarle que se ha encontrado información. Izuku. Entendido, le avisaré. Dejando la radio fue a la puerta para tocar dos veces. Abriendo la puerta era Solomon. Solomon. ¿Pasó algo? Izuku. Por la radio dicen que encontraron información. Solomon. Oye, quédate con Ankaber aquí y vigila. Asintiendo, dejó salir a Solomon para atender la radio mientras el peliverde entra a la sala y quedar atrás de la sargento que estaba sentada al frente de Ato. Por dentro se notaba una cama con mosquitero en una esquina, la sala era en realidad una celda. Ankaber. ¿Y cómo sabemos si no mientes? Ato. Alzando hombros, no tengo razones para mentir en eso. Ankaber. No parece ser muy leal a la causa decir información sobre otros vendedores que los abastecen. Ato. Puede ser, pero no cambiará nada un vendedor menos. Son solo negocios. Rumi. Ese tipo no me agrada nada. Endeavor. No eres la única al parecer. Y lo decía por las distintas personas del comedor mirando al señor de la guerra, siendo alumnos o héroes. Ankaber. Kellar, vigílalo, ya vuelvo. Izuku. Entendido. La sargento salió de la sala dejando a los dos solos, Izuku se apoyó al lado de la puerta con los brazos cruzados vigilando a Ato, mientras él solo que quedaba mirando a la ventana mientras fumaba su habano. El silencio reinó en el cuarto, el único ruido que había era el exterior y el sonido que hacía el hombre al fumar. Pero luego se fijó en Izuku, observándolo de pies a cabeza para luego hablarle. Ato, ¿tú no eres muy joven para estar en el ejército? Izuku lo miró con neutralidad, sin responderle. Ato. Puede que me equivoque, pero no creo que tengas 18 años.
El peliverde apartó la vista sin responderle de nuevo. Ato. No soy quien para juzgar, pero me es raro que los estadounidenses ahora recluten adolescentes. Izuku. No. Claro que no lo eres, Ato. ¿Con qué? Mitad japonés. Con la misma cara neutral lo miro. Ato. Recordé escuchar ese tono una vez en una película antigua, pero al caso. ¿Porque no soy quien para juzgar? Izuku. Si estás a favor de la milicia, entonces también lo estás en armar a adolescentes. ¿O a niños para luchar? Pixel. C como. Midnight. Oh Dios mío. Jamás habían pensado en escuchar que llegaran a armar a jóvenes para pelear por la milicia, les molestó saber sobre adolescentes armados. Pero que también sea con niños los había disgustado demasiado. Ato. No tanto en niños, pero ¿qué se puede hacer? Se recluta a quienes se necesiten desesperadamente, como en la antigüedad, antes de la sociedad. Izuku. A excepción que ya no es la antigüedad. Ato. Lo dirás por ti. El hombre fumó su habano y siguió hablando. Ato. Como le dije al que me visitó primero, yo solo trato de sobrevivir aquí. ¿Crees que teniendo una sociedad como las demás mejorarán las cosas? Solo lo miraba. Ato. Todo depende de la economía, y aquí nunca fue buena. Solo generó corrupción ante la escasez, casi no hay forma de ganarse la vida siendo legal lamentablemente. Y eso lo aprendí de joven. Tirando las cenizas del habano en el cenicero. Ato. Ante los problemas y la desesperación se muestran los verdaderos colores de las personas. Izuku. ¿Como lo que sucede ahora? ¿Personas inocentes sufriendo hambre por un nuevo gobierno que quieren lograr? Ato. Se tiene que lograr ganar la guerra con lo que hay. Así dijo el líder de la milicia. Rumi. En serio que no me agrada. Hyou. ¿Cómo es que llegan a tener poder este tipo de persona? Aizawa. Cuando hay sufrimiento, es cuando ellos se aprovechan de alguna manera. El peliverde lo miraba con molestia retenida. Ato. Mirando la ventana te es muy diferente aquí, ¿verdad? No es igual que en casa. Izuku. No. No lo es. Ato. Tú sí eres sincero. Las veces que viajé a las ciudades del mundo, notaba la misma cosa en casi todos los que vivían ahí. No conocen el exterior. Algunos como dije sí, pero otros solo se preocupan de sus vidas o problemas, que no ven las dificultades de otros, pero si lo hacen, ¿qué podrían hacer? Mucho menos que podrían hacer por un país en la decadencia. Izuku solo miraba con total neutralidad, pero eso no evita negar todo lo dicho. Porque desde su entrenamiento con Frankie estar aquí lo ha entendido. Ato. Al parecer lo entiendes. Dejar las comodidades y estar aquí, entenderás la diferencia de cómo se hacen las cosas. Por cosa del destino que quiso parar la conversación, abrió la puerta Solomon. Solomon. Kellar, terminamos con él, vámonos. Izuku se fue a la puerta para salir, cuando habló Ato. Ato. Una última cosa. El peliverde sabía que no tenía por qué escucharle, pero aún así lo miró mientras estaba en el marco de la puerta. Ato. Ya no tiene sentido decirte esto cuando lo entendiste hace mucho, pero igual. Bienvenido a la realidad del exterior sonriendo con burla. Tan solo salió de la habitación sin decir nada más, cerró la puerta y fue con Kaber y Solomon hacia la salida del lugar. Solomon. Kellar, avisa a los demás que mañana vamos a una operación, por lo que en esta noche a las 0900 se hará una reunión. Kellar. Lo haré señor. Cuando salió del hangar se fue hacia los dormitorios para avisar a los demás del equipo sobre la reunión. Se apaga la pantalla. En el comedor se sentía el enojo o la tristeza ante todo lo que vieron de la situación de Somalia, fue un gran golpe a la realidad para los alumnos y algunos adultos de que pasa en otros lugares, no se olvidarían nunca sobre esto. Ante la vista de la situación emocional que tenían algunos en el comedor, se decidió dar un descanso antes de seguir. Nezu. Tomemos unos segundos, si algunos se quieren ir a sus dormitorios no hay problema. Algunos empezaron a hablar con sus grupos, otros se dispersaron a hacer algo y unos pocos se quedaron en silencio. Todos trataban de calmarse ante todo lo que había pasado. Continuará.